Muy bien, feliz sábado. El tío en Israel, qué compromiso. Bueno, para mí es un placer, chicos, y a los chicos más adultos, estar aquí y venir a compartir la palabra de Dios. Vamos a tener un tema sumamente interesante. Yo quiero que los más pequeñitos presten atención a este tema, porque es un tema cuyo título es La fe y la obediencia de Noé. ¿Cuál es el título? Muy bien. Y vamos a aprender dos lecciones esenciales en la vida de todo cristiano, en la vida de todo joven, en la vida de todo niño. Así que yo quiero que presten mucha atención los más pequeños, porque son lecciones de vida, para vida eterna. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga y nos dirija en esta ocasión. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración. Queremos rogarte, Señor, que ahora al exponer tu palabra, sean palabras de vida para vida eterna las que se expongan acá. Que no sean palabras humanas, pero que sean la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habla a nuestros corazones y de forma muy especial toca el corazón de cada niño, de cada joven aquí presente, y que ellos puedan anhelar tener la fe bíblica y obedecerte cada día más. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo les voy a relatar la historia de Noé. Yo sé que aquí todos conocemos esa historia, pero se la voy a narrar para los niños, porque voy a hablar con un lenguaje lo más simple posible para que cada niño pueda comprender muy bien esta historia y las lecciones que esta historia tiene. Quiero preguntar primero, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado la historia de Noé? Me imagino que todos se la saben. De los más pequeños, los niños. Niños, ¿cuántos de ustedes han escuchado la historia de Noé? Imagino que casi todos. Pero la diferencia es que no la han escuchado de mí. Y yo les voy a narrar esta historia. Cuenta la historia que Noé, un personaje bíblico, un personaje, se pudiera decir, misterioso, por el hecho de que este hombre, que tenía alrededor de 480 años, cuando se le apareció Dios, Dios le traía un mensaje especial para su época. Presten atención. Noé, con esta edad, Dios se le aparece y le dice lo siguiente: Noé, quiero que construyas un arca. ¿Saben ustedes lo que es un arca? ¿Saben lo que es un arca? ¿Qué es un arca? A ver si saben. Voy a hacer preguntas porque quiero conversar con los niños. ¿Qué es un arca? Un bote, muy bien. ¿Se han montado en un bote? Muy bien. Yo una vez tuve la experiencia de montarme en un bote y fue catastrófico porque me mareé, vomité, fue un desastre. Pero Noé, Dios le encomendó construir un bote enorme, un arca gigante. Aquí vemos una representación de lo que parecía el arca. Sin embargo, si usted se pone a leer la Biblia, se dará cuenta que el arca era algo gigante. Ahí tenían que caber todos los animales que hoy en día conocemos que existen y otros que ya se extinguieron con el paso del tiempo. Sí, mucho más grande que el Titanic. De hecho, el Titanic, si se comparan con los barcos que existen hoy en día, se ve muy pequeñito. Y en el caso del arca, el arca tenía que ser muy grande porque en este barco iban a entrar los animales. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué clase de animales creen ustedes que Dios pidió o permitió que entraran al arca? Mono, muy bien. Puerco, jirafa, león, muy bien. ¿Qué más? Allá detrás. Elefante, jirafa, ¿cuál? Tigre blanco, muy bien. ¿Creen ustedes que Dios permitió que los perros entraran? Muy bien. Los gatos, las cucarachas. ¿Cómo que no? Si existen las cucarachas hoy en día es porque Dios permitió que entraran. Las cucarachas son insectos, pero son animales también. Y cumplen una función, aunque sean despreciables y a nadie nos gusta las cucarachas. Sin embargo, cumplen una función importante en el medio ambiente. ¿Creen ustedes que Dios permitió que los ratones entraran al arca? Muy bien.
Muy bien. Ahora les voy a hacer una pregunta, como dicen, una pregunta tricky, una pregunta capciosa. ¿Creen ustedes que Dios permitió que las ballenas entraran al arca? ¿Por qué no? Exactamente. Y ustedes saben que la Biblia nos menciona que Dios le había dicho a Noé que vendría un diluvio. ¿Saben lo que es un diluvio? ¿Qué es un diluvio? Es como un ciclón, muy bien. Un ciclón en el agua, muy bien. ¿Alguna otra idea? Un ciclón. ¿Qué es un diluvio, perdón? ¿Un qué? ¿Alguna otra idea? Una lluvia fuerte, muy bien. Muy bien, una lluvia fuerte que no deja de llover. Perfecto. Ustedes han dado muchas ideas de lo que es un diluvio. La Biblia enseña que el diluvio fue una gran cantidad de agua que cayó no solamente en una parte de la tierra, sino en toda la tierra. No sé si ustedes han estado en un momento cuando está lloviendo muy fuerte. Imagínense ustedes que llueva por 40 días y 40 noches sin parar en toda la tierra. Sería catastrófico, ¿verdad? ¿Han estado ustedes, chicos, en una inundación? ¿Saben lo que es una inundación? ¿Saben lo que es una inundación, verdad? ¿Qué es una inundación? ¿Qué es? Muy bien, eso es una forma de inundación. Cuando el agua sale del mar, muy bien. Eso es una forma de inundación, un tsunami. Muy bien, eso es una inundación. Los que son dominicanos saben que eso son cosas que suelen pasar allí en Dominicana. Una inundación es todo eso lo que ustedes han dicho. Sin embargo, en la historia de Noé, la Biblia nos enseña que Dios había dicho que iba a haber un diluvio. Y ese diluvio, como bien he dicho, consistía en un gran torrente de agua que vendría del cielo. Pero miren lo interesante de esta historia. Lo maravilloso es que en esa época no se conocía lo que era una lluvia. No se entendía eso de un diluvio, porque nunca había llovido. Por eso las personas a quien Noé le predicó, a la gente que vivía en su alrededor, a toda la gente de su época, no entendían esta idea del diluvio, porque no conocían la lluvia. Hoy en día es fácil decir, bueno, sí llueve, pero en aquel entonces no se entendía lo que era la lluvia. Entonces, Noé tuvo que creer en lo que Dios le decía por fe. ¿Por qué le creyó Noé a Dios? Por fe. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, aquí vamos entrando al tema. ¿Saben lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Muy bien, una respuesta excelente. Cuando tú le confías a alguien una cosa. Miren, están dando respuestas bíblicas. Muy bien. Creer en lo que no ve. ¿Se dan cuenta? Los niños saben de lo que la Biblia enseña. Perfecto. Ustedes han dado en la clave. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe, esa es la definición clave de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera o la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve o la prueba de aquellas cosas que no se ven. En otras palabras, para que tengan una definición súper sencilla, la fe es confiar en Dios. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que Noé confió en Dios? ¿Verdad que confió en Dios? Y fíjense que Noé, como bien dice la definición, no había visto la lluvia. Sin embargo, como dice la definición, Noé confió en lo que Dios decía que iba a suceder. ¿Y qué era aquello que iba a suceder? Un diluvio. ¿Recuerdan? Un diluvio. Entonces, luego de esto, Dios le dice a Noé, construyete un arca porque vendrá un diluvio. ¿Saben el tiempo que duró Noé construyendo este enorme barco? Un año, muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Saben el tiempo? ¿Cuánto? 100 días. ¿Alguna otra idea? 40 años. ¿Alguna otra opinión? 120 años. Esa es la respuesta correcta. Y fíjense que Noé duró 120 años. Acuérdense que es un barco enorme. Los barcos no se tardan una semana, y sobre todo Noé lo construyó solo con su familia. Su familia
Noé tenía una familia de 8 personas, bueno, eran cuatro miembros, su esposa y sus 3 hijos. ¿Saben los nombres de los 3 hijos de Noé? ¿No se lo saben? Can, ya se me olvidó el nombre. Can, Set y Jafet. Sem, Can y Jafet. Muy bien. Estos eran los 3 hijos de Noé. Estos 3 hijos tenían 3 esposas. Y el arca duró 120 años porque de cierta manera Dios quería que no solamente la familia de Noé se salvara, sino que también la generación de esa época, los que creyeran en el mensaje de Dios, también se salvaran. Pero sabemos muy bien que tristemente eso no fue lo que sucedió. Pero Noé duró 120 años construyendo esta arca. Y la sierva del Señor, Elena G. de White, dice que cada martillazo que Noé daba cuando construía esta arca era un mensaje de amonestación a esa generación. Era una predicación a esa generación. Recuerden que Noé tuvo fe en lo que no creía, en lo que no veía. Noé creyó en las palabras que Dios le había dicho, aunque él no había visto nunca lo que era la lluvia. Y por eso él hizo el arca. Ahora yo quiero contarles una historia fuera de la historia de Noé para que ustedes entiendan un poco lo que es la fe. Una historia que les va a ayudar a comprender este asunto de la fe. ¿Cuántos de los que están aquí van a la escuela? De los niños que están acá. ¿Les gusta la escuela? ¿No? Yo les voy a contar una historia que les va a ilustrar la idea de la fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen maestros en la escuela, profesores? ¿Sus profesores son buenos con ustedes? ¿Son buenos o no? ¿Sí? ¿Les gustan sus profesores? Muy bien. Escuchen esta historia, niños, que les va a ayudar a entender un poco el asunto de la fe. Es una historia que les va a ilustrar la idea de la fe. No se distraigan, escuchen esto. Cuenta la historia que había una maestra que quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios era un mito. La clase ocurrió de la siguiente manera. Escuchen bien, niños. La maestra dijo, hoy vamos a aprender que Dios no existe. Fíjense qué cosa dice la maestra. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños llamado Tito. ¿Cuántos de los que están aquí se llaman Tito? ¿Hay algún niño que se llama Tito? Muy bien, no hay nadie que se llama Tito. Perfecto. Tito, le dice la maestra, ¿ves aquel árbol que está allí afuera? Tito respondió, sí, maestra. La maestra le preguntó nuevamente, Tito, ¿ves la hierba? Tito respondió, sí, maestra. Ve afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Ustedes saben lo que es el cielo, ¿verdad? Muy bien. Tito regresó unos minutos después y le dijo, sí, maestra, vi el cielo. Y la maestra le preguntó, ¿viste a Dios? ¿Qué creen ustedes que respondió Tito? ¿Ustedes han visto a Dios? Muy bien, no. Eso fue lo que Tito respondió, no, maestra. Y la maestra le dijo, esto es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Y con esto ella concluyó diciendo que Dios es un cuento y que por lo tanto Él no existe. Escuchen lo que sigue diciendo la historia. En ese momento, Mariano, ¿hay alguno que se llama aquí Mariano? Perfecto. Mariano, un compañero de Tito, pidió a la maestra si podría hacerle algunas preguntas a su compañero Tito. Y la maestra, algo sorprendida, le dijo, sí. Mariano le dijo a Tito, Tito, ¿ves esos árboles que están allá afuera? Tito dijo, sí, los veo. Mariano le dijo, ¿ves la hierba? Y Tito, cansado de que le repitieran las mismas preguntas, dijo, sí, sí veo la hierba. Mariano le dijo, ¿ves a la maestra? Y Tito respondió, sí. Mariano dijo, todo lo que existe se ve, ¿cierto? Y Tito respondió, sí. Y escuchen ahora. Mariano le preguntó, ¿ves el cerebro de la maestra? ¿Qué creen ustedes que respondió Tito? No. Y escuchen lo que le dice Mariano ahora. Entonces, Mariano respondió, le dijo, Tito, según nos has enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro.
Miren, la lección con esta historia, la idea de esta historia es para que ustedes entiendan lo siguiente. Aunque no podemos ver a Dios face to face, como dicen, o cara a cara, eso no implica que Él no existe. La historia nos enseña que Dios existe porque su creación es la evidencia de eso. Ustedes, los niños, todo lo que somos nosotros, somos evidencia de que Dios existe. Lo que la creación, los árboles, las plantas, la hierba, los animales, el cielo, es evidencia de que hay un Dios que existe. La Biblia dice en el libro de Salmos, los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la Biblia también nos enseña, como vimos la definición de fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo les pregunto, ¿tienen ustedes fe en Dios? ¿Tienen fe en Dios? Digan con seguridad, digan sí, amén, yo tengo fe en Dios. Muy bien, así mismo. Si usted tiene fe en Dios, aunque no lo haya visto, eso implica o eso nos enseña que usted está convencido de que Dios existe. Noé estaba convencido de que Dios existía y de que lo que Dios le decía, de que habría un diluvio, de que construyera un arca, se cumpliría porque era Dios que se lo decía. ¿Entienden la idea? Noé tenía fe, Noé confiaba en el Señor. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros, jóvenes y también los jóvenes más adultos. Dios espera que tengamos esa clase de fe, que aunque no veamos su mano obrando en el momento, aparentemente, eso no significa que Dios no obra. ¿Entienden la idea? Aunque estemos pasando por tribulaciones y dificultades, eso no implica que Dios no obra. Dios sí está obrando. Y Dios vela por sus hijos. Dios vela por cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir con la historia de Noé. Noé construyó el arca. Duró 120 años construyendo esta arca. Luego llega el momento cuando Dios le dice, una vez que Noé construyó el arca, Dios le dice, ve, móntate o entra al arca. El arca estaba construida de la siguiente manera. Tenía 3 niveles, 3 pisos. Y tenía una ventana y una puerta. Noé, Dios le dijo que entrara a todos los animales. ¿Saben cómo fue que Dios eligió los animales que quería que entraran en el arca? ¿Saben ustedes eso? A ver. En pareja, muy bien. ¿Saben cómo fueron las parejas de animales? Perfecto, dos de cada especie. Muy bien, 2 varones y 2 hembras. Pareja de animales. Él eligió, la Biblia dice en el capítulo 7, si no mal recuerdo, de Génesis, que Dios le dijo lo siguiente a Noé, mira, escoge 7 parejas de animales puros y una pareja de animal inmundo o de animales impuros. Y por ejemplo, para que tengan una idea, Dios permitió que entraran 7 parejas de gallinas y de gallos. Saben que las gallinas, los gallos son pareja. Entonces Dios eligió 7 parejas de ese animal. 7 gallinas y 7 gallos que entraran. Y así sucesivamente. Un animal impuro podría ser el cerdo. Dios eligió que un cerdito y una cerdita entraran juntos al arca. ¿Entienden la idea? Entonces fíjense que cuando entran todos los animales que ustedes conocen, los animales acuáticos no pudieron entrar porque obviamente era evidente que se tenían que quedar en el agua. ¿Tú ibas a decir algo? Ellos iban a comer porque Dios también le indicó a Noé, eso es parte de lo que Dios le mandó a Noé, que entrara los alimentos que comen los animales. ¿Saben ustedes que comen, por ejemplo, el caballo? ¿Qué come el caballo? Césped, hierba, grama, todas esas cosas. Entonces Dios obviamente le dijo a Noé que entrara los alimentos que tanto los animales comían como también, Noé tuvo que sacrificar ciertos animales de esos. Ahí fue que se permitió que comieran de los animales puros. Dios le permitió a Noé y a su familia que consumieran porque obviamente la tierra estaba llena de agua, no había vegetales, no había fruta, no había qué consumir. ¿Entienden? Entonces fíjense que sucede esto, entran todos los animales al arca. Y cuando todos los animales ya estaban en el arca, Dios cerró la puerta.
Fíjense que no fue Noé que cerró la puerta. Dios la cerró. ¿Y saben qué sucedió? La Biblia nos enseña que acontecieron 7 días Noé y su familia estando dentro del arca con todos los animales. Fíjense que nadie más entró, solamente Noé y su familia. Y cuando ellos entraron, duraron 7 días esperando a que lloviera. Y no llovía. Imagínense ustedes lo angustioso que sería eso. Que usted esté esperando algo y que no suceda de inmediato. Noé estaba ahí con su familia y viene el primer día y nada sucede. Viene el segundo día y nada sucede. Y tomen en cuenta que la gente de esa generación se burlaba de Noé y su familia. Le decían que estaban locos por haber hecho aquello que Dios les estaba diciendo que hicieran. El arca y entrar todos esos animales y ellos quedarse ahí dentro del arca. Imagínense ustedes estar en esa situación, escuchando la burla de la gente afuera diciendo: Noé, ¿dónde está el agua que tú decías que vendría del cielo? Y Noé confiando en el Señor allí adentro. Luego viene el tercer día y nada sucede. El cuarto día, el quinto día, el sexto día y nada sucedía. Imagínense ustedes. ¿Cómo creen que se sentía Noé en esa situación? Angustiado, muy bien. ¿Qué creen que podría sentir una persona en una situación así, que espera algo y que no ha sucedido todavía? Triste. Todas esas emociones posiblemente Noé las sintió en esa ocasión. Sin embargo, escuchen aquí, niños, llegó el séptimo día. Y la Biblia nos enseña que en el séptimo día, a partir de ese día, empezó a llover. Y yo me imagino la alegría de Noé al ver que las palabras de Dios efectivamente se estaban cumpliendo tal y como Dios lo había dicho. Y fíjense que empezó a llover. Y como les mencioné anteriormente, 40 días y 40 noches duró lloviendo en toda la tierra. Y la Biblia dice que las fuentes de las aguas del cielo se abrieron, en el sentido de que cayó tanta agua que los montes más altos se cubrieron completamente. Creo que el monte más alto, si no sé si es el Everest. Bueno, hay muchos montes altos hoy en día. El Everest. En Dominicana hay un monte muy conocido que se llama el Pico Duarte, que es el pico más alto de allá. Imagínense ustedes que caiga una cantidad de agua tan grande, que todos los montes enormes que ustedes podrían conocer, que tienen miles de pies de altura, se cubran por completo. Esa fue la situación en la época de Noé. ¿Y qué creen ustedes que pasó con toda la gente que se quedó fuera del arca? Se ahogaron, muy bien. Y se murieron. Exactamente. El que no come se muere. Muy bien, el agua, no necesariamente sucede eso, pero se murieron. La idea es que se murieron todas las personas que quedaron en esa fuera del arca. Y los animales también. Los animales que no eran acuáticos se murieron también. Pero fíjense que dentro del arca había muchos animales que Dios permitió para que las especies animales que Dios permitió dentro del arca siguieran viviendo y reproduciéndose y todo eso. Por eso usted hoy en día puede conocer a los perritos. Por eso podemos conocer a los gatos, a las gallinas, porque gracias a Dios Él permitió que esos animales sobrevivieran. Muy bien, así mismo fue. Los animales se reprodujeron luego de que pasó el diluvio y todo eso. Entonces, fíjense qué interesante. Aquí hay otra lección maravillosa que podemos aprender en cuanto a la historia de Noé. Casi estamos concluyendo esta historia de Noé. Presten atención, y los adultos también presten atención. Fíjense, Noé obedeció a lo que Dios le había dicho, aunque él no había visto con sus ojos aquellas palabras hasta el momento que Dios le prometió lo que sucedería. Noé todavía no lo había visto. Pero ¿qué sucedió con Noé? Noé obedeció. Y yo les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es la obediencia? ¿Saben qué significa la palabra obediencia? Respetar a tu papá, a Dios, muy bien. ¿Saben qué significa la palabra obediencia? Respetar a los mayores. ¿Alguna otra idea? Obediencia. Amar a Dios.
¿Son ustedes obedientes niños? ¿Se consideran obedientes? Una pregunta difícil de responder. Muy bien. La obediencia la podríamos definir de la siguiente manera. Una definición sencilla. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la definición? Hacer la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que Noé hizo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, él hizo la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que Noé obedeció a Dios aunque él no entendía nada de lo que sucedería? Él lo hizo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que también debemos hacer lo mismo con Dios? Obedecerle aunque no entendamos muchas veces lo que Él nos dice. ¿Verdad que sí? Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque usted no vea ni entienda lo que Dios le está pidiendo, hágalo. Porque eso se llama obediencia. Y la obediencia es una respuesta de amor para con Dios. ¿Qué es la obediencia? Los niños, ¿qué es la obediencia? Una respuesta de amor para con. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Seguro? ¿Seguros? Muy bien. ¿Aman ustedes a sus padres? ¿Aman ustedes a sus padres? ¿Seguros? Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Creo que no sé si iba a decir algo el niño. ¿Amas tú a Dios? Amén, muy bien. Muy bien. Fíjense, la obediencia es una respuesta de amor para con Dios y para con nuestros padres. Si usted ama a su padre, niño que me escuche, y también los adultos, usted le va a obedecer por amor, no porque lo estén obligando ni nada por el estilo, no, porque usted ama a su padre y ama a Dios. Entonces Noé hizo estas cosas por amor a Dios y por obedecer al Señor. Y como resultado de eso, Noé y su familia se salvaron. Y luego de que pasó el diluvio, que duró 40 días y 40 noches, Noé agarró una paloma. Bueno, primero agarró un cuervo, dice la Biblia. Y abrió la ventanita. Recuerden que el arca tenía una ventana. Abrió la ventanita y por esa ventanita sacó el cuervo. El cuervo salió y regresó. Y eso indicaba que todavía la tierra no se había secado. Por eso volvió el cuervo. ¿Ibas a decir algo? Un cuervo es un ave. Es un tipo de ave, una ave negra. Un poquito, están en el cielo volando. Es un tipo de ave que suele ser como que da un poquito de miedo porque es negra y es media rarita. De noche si ven un cuervo, pero es un ave. Exacto, come carnes y cosas así, los cuervos. Entonces fíjense, Noé sacó o permitió que un cuervo saliera por la ventana. ¿Con qué propósito? Para que ese cuervo como que explorara y si se quedaba por ahí, eso indicaba que la tierra se había secado. Pero sin embargo, la Biblia dice que el cuervo retornó nuevamente al arca. Entonces luego de 7 días, no esperó 7 días más, y agarró una paloma. Y mandó la paloma con el mismo objetivo, que explorara la tierra y si se quedaba por ahí, eso indicaba que ya la tierra estaba seca. Pero ¿qué sucedió? La paloma retornó nuevamente. Y esto sucedió con este animalito, con la paloma, 3 veces. La tercera vez que envió la paloma, la segunda vez que envió la paloma volvió con una ramita en su pico. Y eso indicaba que ya el nivel de agua, recuerden que el diluvio inundó toda la tierra, el nivel de agua ya había bajado. Pero la paloma no se quedó. Entonces Noé lo que hizo, bueno, voy a esperar 7 días más. Luego de los 7 días más, volvió Noé a sacar la paloma. Y una vez que la paloma se fue, nunca regresó. Y eso le enseñó a Noé que ya la tierra estaba seca y que él podría salir con su familia y con todos los animales. Imagínense ustedes esa escena. Un montón de animales enormes. No sé si han visto una jirafa, lo enorme, que las jirafas son tan grandes que su cabeza casi llega hasta el techo. Los elefantes que también son enormes. Imagínense ustedes esa escena. Y no solamente eso, sino que también haber tenido que convivir con esos animales en un arca por 40 días y 40 noches. Con todo lo que un animal hace, con los ruidos, con todas esas cosas. Imagínense ustedes.
El arca, recuerda de que el arca era un barco enorme y estaba creada el arca de una manera específica para que cada animal estuviera en su hábitat, en su área o en su entorno de manera ordenada. Y recuerden algo, era Dios quien estaba dirigiendo el tema del arca y de los animales. Dios fue quien colocó en el instinto de los animales que ellos entraran al arca. Y eso fue una manera de predicarle también a los antediluvianos, que los animales fueron más sabios que los antediluvianos, porque ellos escucharon y obedecieron a Dios y entraron al arca. Y hay una historia maravillosa que dice, bueno, ¿cómo el burro pudo entrar al arca y obedecer a Dios y cómo el ser humano no lo hizo? O sea, es como que paradójico eso. Y eso nos enseña muchas cosas. Exactamente. Imagínense ustedes un león, ¿saben? Han visto los leones, ¿verdad? Los leones son carnívoros. O un tigre que también es carnívoro y son animales feroces. Imagínense ustedes el león con la ovejita o el lobo junto con la oveja en una barca. Fácilmente uno pensaría, bueno, ahí se mataron entre esos animales. No, Dios estaba dirigiendo a los animales. Dios estaba controlando a los animales para que hubiera paz en el arca. Exactamente. Pero Dios no permitió que eso sucediera porque Él era quien estaba controlando todo. Entonces fíjense, cuando salen del arca sucede todo esto. Luego la Biblia nos enseña que Dios le manda a Noé y su familia a repoblar la tierra. Nuevamente, recuérdense que se murió toda la generación de esa época. Los miles o millones de personas que habían en esa época murieron todos. Solamente quedó Noé y su familia. Y de ahí en adelante nosotros somos descendientes de Noé y su familia. Por lo tanto, nosotros somos familia, por eso acepto que me digan tío, como me dijeron al inicio, porque probablemente soy tío de algunos de los que están acá. Entonces, fíjense qué maravilloso. Luego de que sucede todo esto, no se distraigan niños, luego de que sucede todo esto, Dios coloca un arco iris. ¿Saben lo que es un arco iris? ¿Qué es un arco iris? Muy bien, es un arco iris, un arco redondo. Exacto. ¿Cuál es el significado del arco iris? Gracias por responder. Esa es la pregunta que seguía. ¿Cuál es el significado de que Dios colocó un arco iris luego del diluvio? De que ya no iba a llover. ¿Qué dice acá? ¿Saben lo que dice acá? ¿Pueden leerlo conmigo? ¿Qué dice? Un pacto eterno. Eso reflejaba o simbolizaba el arco iris. Yo creo que esto es una representación de un arco iris, estos globos, ¿verdad? Los arcos iris tienen diversos colores, así como lo que vemos acá: morado, azul, verde, amarillo, mamey, rojo. Y ese arco iris era un reflejo o una simbología para cada ser humano de que Dios nunca volvería a destruir la tierra con agua. No sé si han visto los arcoíris que hasta el día de hoy todavía salen luego de que llueve. Y es un espectáculo maravilloso. ¿Y qué nos recuerda el arcoíris? La promesa de que Dios no va a destruir la tierra nunca más con agua. Ese es el punto. Entonces, fíjense, yo quiero reflejarles una historia o contarles una historia apartada, otra reflexión, otra anécdota, apartada de la historia de Noé, ya para ir concluyendo. Porque esta historia nos enseña el punto número 2, que fue lo que vimos, que es la idea de la obediencia. ¿Se acuerdan la definición de obediencia? ¿Qué es la obediencia? Respetar a los mayores, confianza en Dios, o confianza, creerle a Dios. Perdón, hacer la voluntad de Dios. Esa es la definición de obediencia. Yo les voy a contar una última historia y ya con esto vamos a concluir, para que ustedes entiendan por qué es tan importante obedecer a Dios y obedecer a los mayores. Y escuchen bien, un hombre dormía en su cabaña. ¿Han ido a una cabaña en algún momento? Una cabaña en la montaña, que son lugares muy bonitos, muy maravillosos. Escuchen lo siguiente. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. ¿Qué le enseñó Dios al hombre? Una gran roca. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. Imagínense ustedes este hombre, una gran roca, teniendo que empujarla con todas sus fuerzas.
el hombre hizo lo que el Señor le pidió. Escuchen bien. Día tras día hacía lo mismo. ¿Qué hacía el hombre? Empujaba la roca. Por muchos años hacía lo mismo. Desde que salía el sol hasta el ocaso, hasta que se ocultaba el sol. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Fíjense qué interesante. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Recuerden que tenía muchos años empujando la roca y la roca no se movía. Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre. ¿Qué trajo Satanás a la mente de este hombre? Pensamientos. Has estado empujando esta roca por mucho tiempo y no se ha movido, dijo Satanás. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Escuchen lo que Satanás le dice al hombre. Estos pensamientos incrementaron un sentimiento de frustración y desilusión. Se sentía triste el hombre, se sentía frustrado, se sentía amargado. Satanás le dijo lo siguiente: ¿por qué esforzarte todo el día en esta imposible tarea? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. Y escuchen lo que hace el hombre. Escuchen bien, niños, y los adultos también, porque estas son lecciones de vida para nosotros. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. ¿Qué hizo el hombre antes de escuchar o de hacer caso a lo que Satanás dijo? Orar a Dios y expresarle sus sentimientos al Señor. Él no actuó en base a lo que estaba pensando, ni en base a lo que sentía. Él fue y oró primero. Consultó con Dios primero. Escuchen lo que sigue diciendo la historia. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste. ¿Se acuerdan lo que Dios le pidió al hombre? ¿Qué fue lo que le pidió? Que empujara la roca. Pero aún así, no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado?, le preguntó el hombre al Señor. El Señor le respondió con compasión. Escuchen la respuesta de Dios ahora, jóvenes. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Nunca dijo qué. Dios solamente le dijo empújala. Dios nunca le dijo que se iba a mover la roca. ¿Están escuchando bien? Muy bien. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. ¿Creen ustedes que fracasó el hombre? ¿Por qué razón? Exactamente. Y él lo había hecho, ¿verdad? Él había empujado. Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. No sé si algunos de ustedes han ido al gimnasio. ¿Qué pasa con la gente que va al gimnasio, que levanta mucho peso? Se pone fuerte, ¿verdad? Lo mismo sucedió con este hombre. A pesar de la adversidad, has crecido mucho, le dice Dios a este hombre. Y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste antes de empujar la piedra. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. ¿Era ser qué? Obediente. ¿Cuál era el trabajo del Señor, del hombre? Empujar la piedra. Y eso era una respuesta de qué? De obediencia a Dios. Y fíjense lo que resultó. Ser obediente y empujar para ejercitar tu fe. ¿Para ejercitar qué? La fe. ¿Recuerdan lo que era la fe? ¿Qué es la fe? Confiar en el Señor. ¿Qué es la fe aquí detrás? ¿Qué es la fe aquí? A ver si... Confiar en Dios. No se le olvide esa idea. Y sigue diciendo, ya para concluir con la historia. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo,
yo moveré la roca, dice el Señor. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe. ¿Qué nos pide Dios, chicos? ¿Qué nos pide Dios, adultos? Obediencia y fe. ¿Obediencia a qué? ¿A quién? A Dios. ¿Entienden la idea? El hombre pensó, por la influencia de Satanás, que él no había obtenido nada. Sin embargo, Dios le explicó que en efecto él estaba obedeciendo a Dios y ejercitando su fe. ¿Creen ustedes que Noé hizo lo mismo cuando escuchó las palabras de Dios? ¿Creen ustedes que Noé obedeció a Dios y ejercitó su fe en el Señor? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora yo les pregunto a los chicos para concluir. ¿Les gustaría a ustedes obedecer a Dios, a sus padres y ejercitar su fe en el Señor? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? No escucho respuesta. Solamente escucho aquí delante. Exactamente. ¿Escucharon eso? No es que te gustaría, es que tienes que hacerlo. Esa debe de ser la actitud de cada adulto, de cada joven. Que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ya para concluir, mis queridos hermanitos y jóvenes, yo quiero que ustedes recuerden esta idea de esta historia del arca de Noé. Noé obedeció a Dios. Noé ejercitó su fe en el Señor. Y como resultado de esto, Noé se salvó. Lo mismo pasará con aquellas personas que tengan la fe firme en el Señor basada en su palabra y que obedezcan esa palabra. ¿Entienden el punto? Por lo tanto, niños, hagan lo que la Biblia dice en relación a la obediencia a Dios y a sus padres. En Proverbios dice: hijo mío, guarda la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. Por lo tanto, debemos de obedecer a nuestros padres, que es un reflejo directo de la obediencia a Dios. Yo les pregunto ahora, ya para concluir definitivamente y para que nos coloquemos en pie y oremos. ¿A cuántos les gustaría o se comprometen a obedecer a Dios y a sus padres? Levanten la mano. De los jóvenes, de los jovencitos. Muy bien. Todos los niños, los que no levantan la mano es porque no se comprometen. Muy bien. Ahora de los adultos. Muy bien, niños. Muchas gracias. Fíjense, padres y adultos. Ustedes ven que los niños conocen lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es bueno porque eso indica que lo que la iglesia, la función de la iglesia se está cumpliendo y el trabajo también de los padres. Pero es un trabajo constante. Yo soy el resultado de lo que dice la Biblia: instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y estos niños que están aquí en la iglesia son el presente y el futuro de la iglesia. Ellos serán los futuros líderes. Cuando yo crecí, gracias al Señor nací en la iglesia y todo lo demás. Tuve mi tiempo de rebeldía, pero gracias a la influencia y a la enseñanza de lo que mi papá y la iglesia me indicaba, y también estudié en un colegio adventista, eso me ayudó a crecer, como dice la Biblia, en gracia y en sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. Y lo mismo está pasando con cada uno de estos niños. Por eso haga lo imposible para que ellos siempre vengan a la iglesia, para que se involucren en las actividades de la iglesia: club de conquistadores, club de aventureros, la escuela sabática. Haga lo imposible, porque ahora ellos captan el mensaje, ellos le obedecen con más facilidad. Pero cuando llegue la edad adulta o la adolescencia, que es una etapa bien difícil del ser humano, se hace más complicado. Pero una vez que usted le ha sembrado la semilla de la palabra de Dios, sin duda alguna el Espíritu Santo hará su obra. Por lo tanto, el trabajo de cada padre y de cada adulto que cría a un niño es instruir a ese niño en el camino del Señor, para que cuando fuere viejo permanezca firme hasta que Cristo venga. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Muy bien, colóquense de pie todos entonces, tanto niños como adultos, y oremos para pedirle a Dios que nos ayude a tener fe y a ser obedientes así como lo fue Noé. Inclinemos el rostro y oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque tú nos has permitido, Señor, escuchar esta palabra y meditar en la historia de Noé, oh Dios del cielo, que nos enseña lo que sucede con las personas que te obedecen y tienen fe.
Y eso es que son salvos para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Quiero implorarte y colocar a estos niños en tus manos, oh Señor, para que tú sigas guiándoles, dirigiéndolos en tus caminos, oh Padre. Y que cada padre, cada adulto, cada tutor, oh Señor, pueda comprometerse cada día a instruirlos en tu camino, Dios del cielo. Para que sean hombres de bien, hombres que sean dirigidos por los principios de tu palabra, que sean regidos por los valores que tu palabra nos enseña. Y que por lo tanto podamos tomar o puedan tomar decisiones correctas según lo que tú nos enseñas, Padre. Tu palabra nos indica que vivimos en tiempos difíciles y en efecto lo vemos así, oh Dios del cielo. Es por eso que te imploramos que guardes a estos jóvenes, a estos niños del mal. Cúbrelos con tu Santo Espíritu, Dios del cielo, y manténlos firmes hasta que Cristo venga por segunda vez. Para que cuando tú vengas, oh Señor, esta generación de jóvenes y todos los adultos que nos encontremos allí, podamos decir con gozo esas palabras que dijo Isaías. He aquí, ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Te imploramos, rogamos y agradecemos estas cosas, pues lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, niños y adultos, y que la gloria sea para nuestro Dios. Hombre muy famoso en la historia.